Les habla Marco Antonio Velasco Izú, estudiante de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El docente que me dio esta materia es Edwin Alonso Sosa Cruz. La materia se llama Organización y Descripción de Archivos y el tema que me ha traído es la valoración documental, los cuadros de clasificación y las tablas de valoración documental. La intervención que voy a realizar en este video la voy a desarrollar en tres partes. Primero, hablar de la valoración documental. Segundo, sobre los cuadros de clasificación. Y tercero, sobre las tablas de valoración documental. La valoración documental. La definición de la valoración documental podemos decir que es el proceso por medio del cual se estudian las series documentales y que a partir de ahí se vinculan con otros procesos como son la organización, la eliminación y la disposición final de los documentos. ¿Por qué se deben valorar los documentos de una empresa? Las empresas por lo general tienen una jerarquía y la jerarquía la da muchas veces el presidente de la empresa, el gerente de una institución, el rector de una universidad, el presidente de un banco, y alrededor de la cabeza de la empresa entonces aparecen una serie de secciones. En otras partes les llama áreas, en otros departamentos, pero para el caso nuestro lo vamos a tomar como una sección. Esas secciones por lo general deben tener un archivo de gestión. ¿Qué es el archivo de gestión? Es el lugar donde los documentos que se producen en cada una de las dependencias van a parar temporalmente al archivo de gestión. Es decir, ahí es donde se comienza a valorar los documentos que son constantemente creados. Y como decíamos que lo que se estudian son las series documentales, ahí es donde aparecen una serie que es la repetición de una actividad. ¿Y eso en qué lo podemos ver? En los manuales de procesos y en los manuales de procedimientos. Entonces, al estar repitiendo constantemente esas actividades, porque eso es lo que nos dicen los anteriores, entonces ahí es donde se aparecen las series documentales de cada una de las áreas, de las secciones de la entidad. Y es ahí en esos archivos de gestión, que son donde van a parar los documentos temporalmente, donde se deben empezar a valorar los documentos. Entonces puede ser de que el documento ahí reciba una valoración primaria. Y la valoración primaria, ¿qué es? Es decir, de darle un valor o la característica principal de ese documento a esa serie, a esa unidad documental, que en ese caso pues son los documentos, como les decía, y ahí que sea el valor primario, como les digo. ¿Y en qué consiste eso? Es decir, mirar si el documento tiene un valor contable, si tiene un valor fiscal, si tiene un valor jurídico, si es valor administrativo, si es valor jurídico. Esos son los valores primarios. Es decir, a cada uno se le va a dar un valor y esa característica es lo más importante de cada uno de los documentos. ¿Qué tiene importante esto? De que el valor al documento nunca se le va a perder, siempre lo va a conservar desde que el documento, desde que nace hasta que el documento ya queda en disposición final. Ese valor nunca se le va a perder al documento. Y pues al formarse las series documentales en cada una de las áreas, como se puede ver ahí en esos archivos de gestión, son casi 3 o 4 cosas importantísimas. Primero, entonces que se da la primera edad o la primera era de la documentación, que es la edad primaria. Luego la edad secundaria, que es en el archivo central, y por último la tercera edad o edad terciaria, que es en el archivo histórico. Acá también se hace la transferencia primaria en el archivo de gestión hacia el archivo central, y la transferencia secundaria del archivo central
al archivo histórico. ¿En qué consiste una transferencia? La transferencia es, como su nombre lo dice, es traspasar o enviar los documentos del archivo de gestión al archivo central, sería la transferencia primaria, y la secundaria se haría del archivo central al archivo histórico. ¿Cómo se debe hacer esa transferencia? No es porque la sección o el área tenga que enviar los documentos cada que ellos quieran, no. Eso hay un calendario, que se llama así calendario de transferencias, que quién es que comienza, o sea, quién es que me da la pauta para que a cada sección pueda enviar la documentación. El archivo central. El archivo central le dice a cada una de las áreas de la empresa en qué momento debe enviar la documentación. Esa documentación puede ser que sea a diario, puede ser semanal, puede ser quincenal, semestral o cada año. ¿Y en qué consiste esa transferencia? Que en ese caso estamos hablando de la transferencia primaria, que son los documentos que van del archivo de gestión, como ya les decía, al archivo central. Esa documentación tengo que, primero que todo, hacer una relación con todos los documentos, con todas las series que voy a enviar del archivo de gestión al archivo central. Y en esa relación, ¿qué se debe colocar? Pues el código de la empresa, que más adelante les voy a decir cómo se forma, el nombre de la serie documental, la cantidad de documentos, y yo creo que esa sería la transferencia primaria, y en eso consistiría. ¿Qué pasa cuando llegan los documentos al archivo central? Entonces, como van firmadas a través de una relación que viene de un área, entonces ahí se ve las personas que están laborando allá, los auxiliares, lo que hacen es recibir esas planillas, esas relaciones de los documentos, y lo que hacen es verificar que si la completitud de los documentos, ¿qué es la completitud? Es decir, de que tal y cual como yo digo que van los documentos, el número de documentos, el número de anexos que lleva cada uno de los documentos debe ser el total de esa documentación. Y si le da el visto bueno, se debe enviar la copia de esa relación a cada una de las áreas. Y si falta algún documento, entonces no habría completitud de la documentación y se tendría que volver al archivo de gestión para que hagan las correcciones. Importante aquí saber de esa documentación que hace un poquito más atrás les decía que esa documentación lleva cierto grado de organización. Cuando ya están en el archivo esa transferencia, ¿qué es lo que hacen también los auxiliares? Es decir, clasificarla, primero que todo, luego se hace la ordenación documental y por último se hace la descripción de los documentos. Cuando ya están estos tres procesos que ya están listos, entonces se deben incluir tanto en los inventarios, se deben incluir en las bases de datos, en los sistemas de información. ¿Para qué? Para que en el momento que se pueda hacer una consulta la podamos hacer rápidamente. En cuanto al archivo de gestión, también es importante saber de que es el archivo que más se consulta. Documental. ¿Qué debe aparecer en ellos? Es decir, eso es una estructura que los primeros que la utilizan es en el Archivo General de la Nación, y a partir de ahí se le da a todas las empresas los formatos para que ellos puedan trabajar sobre ellos, y cada una de las empresas debe adoptar esos cuadros, que es donde deben plasmar toda la información de las dependencias que existen en la empresa, y dentro de ella de cada uno de los documentos o de las series documentales que comienzan a formarse en cada una de las secciones. Como les hablaba anteriormente, las empresas por lo general tienen una dirección, tienen un gerente, un presidente de esa organización. Y hacia abajo, como se puede mirar en un organigrama, hay otras secciones que pueden ser
o otros departamentos, como secciones, como puede ser la sección administrativa, la sección financiera, la sección de sistemas, de pronto puede ser una sección cultural. Vamos a tomar un ejemplo para formar el código de una serie documental. Asumamos de que en una empresa hay una área en el caso de financiera, esa sería como la sección. Y esa sección tiene unas subsecciones que podrían ser la subsección de contabilidad, la subsección de tesorería y la subsección de cartera. Otra área puede ser como la de sistemas, que puede ser la de gestión informática y la de gestión de software, por ejemplo, o de seguridad informática. Entonces, el organigrama, como tiene esas secciones, a cada una de las áreas se le da un número. Por ejemplo, si la dirección opta por tomar el número 01, por ejemplo, entonces las otras podrían tomar que la financiera, la 02, el área de sistemas o la sección de sistemas el 03, la sección de administrativa el 04 y la sección cultural el 05. Y como ahí hay unas subsecciones, entonces tomemos el área financiera, la sección financiera que dijimos que tenía 3, que era la contabilidad, que era la de cartera y la de tesorería. Entonces, decimos que la sección tiene el número 2 y a cada una de ellas hay que colocarlas en orden alfabético. Se le daría a la de cartera el número 1 dentro de esa sección, a la contabilidad el número 2 y a tesorería el número 3. Como ahí se van a crear unas series, podríamos llamar la serie actas y los documentos contables. Entonces las actas sería la serie número 1 y los documentos contables, la serie número 2. Esa acta, como es para toda la entidad, entonces siempre se van a dar que esas actas es el número 1, la serie sería el número 1 y la contabilidad o los documentos contables sería por decir algo el número 2. Como en esa área se van a realizar una serie de actas, podrían ser las actas de tesorería, de pronto actas que se realicen en cartera, entonces cada una debe tomar un número. Entonces, ¿cómo quedaría el código para empezar a rellenar el cuadro de clasificación? Tenemos el área de financiera, que es el número 1, número 2. La sección, por ejemplo, que vamos a tomar en el caso de cartera, que es el número 1, entonces tendríamos 02 de la sección, 01 que hace parte de la subsección, que sería cartera. El acta dijimos que era el número 1, entonces sería 02, 01, 01 y digamos que la subserie sería la número 4, entonces quedaría 02, 01, 01, 04. Ese sería el código para una serie documental de esa sección de financiera, y así se debe hacer con cada una de las series documentales de cada una de las áreas de la organización. ¿En qué consiste este cuadro de clasificación? El cuadro de clasificación simplemente es un formato que lleva una estructura donde aparece el nombre de la empresa, que sería el fondo. Luego siguen dentro de la jerarquía entonces las secciones. Dijimos que una sección se puede subdividir, como el caso del ejemplo que colocamos, que serían las subsecciones. Y por último tenemos las series y las subseries. Y como el caso nuestro es que estamos valorando las series, entonces ahí está la muestra por qué es importante la valoración de los documentos. Y como les comentaba, para cada área se debe hacer un cuadro de clasificación documental. Ese cuadro siempre debe permanecer a la vista de cuando se van a organizar los documentos, porque ese cuadro es el que me permite comenzar a organizar los documentos que van a ir en la transferencia al archivo central.
Esos cuadros deben permanecer tanto en los archivos de gestión, cuando se pasan los documentos al archivo central, y debe haber un cuadro de clasificación para el archivo histórico, es decir, en todas las edades del documento deben aparecer esos cuadros de clasificación. Y estos cuadros, ¿por qué son importantes? Porque su nombre lo dice, ahí se muestran todos los documentos o todas las series documentales que se producen en cada una de las áreas. El último punto tiene que ver con las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental son las que, o sea, van inmersos los cuadros de clasificación documental en estas tablas. Y ahí es donde aparece ya el valor que se le debe dar a cada uno de los documentos, por eso es que llaman así tablas de valoración. Y tener en cuenta también que esas tablas de valoración lo que nos permiten es saber cuánto tiempo van a durar los documentos en cada uno de los archivos, tanto en el de gestión como en el archivo central como en el archivo histórico. Y nos dice también qué se debe hacer con los documentos, si los documentos se deben microfilmar, se deben digitalizar, cuánto tiempo se deben conservar para hacer, pues lógicamente, las transferencias acá de los archivos de gestión al archivo central, o de la segunda transferencia que se hace del archivo central al archivo histórico. Y lógicamente en el archivo histórico también nos va a decir qué se hace con cada uno de los documentos que llegan allá. Esas tablas de valoración tienen un proceso para poder crearlas. Hay un decreto que es el 2126 del 2012, que es el que dice cómo implementar las tablas de valoración documental. Quien aprueba las tablas de valoración documental es el Comité de Archivos, es decir, cada una de las instituciones del orden nacional, e inclusive de las privadas que cumplen funciones públicas, deben tener un comité de archivo. Ese comité de archivo es el que aprueba tanto los cuadros de clasificación, aprueba las tablas de valoración documental para cada una de las empresas. ¿Qué se debe hacer con la aprobación de esas tablas de valoración? No es que las vaya a poner a funcionar inmediatamente, porque eso tiene que seguir el siguiente proceso. En cada institución se aprueban unas tablas de valoración, que es donde van plasmados todos los documentos que hacen parte de todas las áreas de la empresa. El comité de archivos se reúne, las aprueba y las envía al archivo correspondiente. Por ejemplo, si la empresa de la que estoy hablando es una empresa que pertenece al municipio, las tablas de valoración las debe aprobar es el comité de archivo del municipio. Tanto el municipio como el departamento a través de la gobernación también tienen un comité de archivos. Hay distritos aquí en nuestro país que también tienen un comité de archivo. Y el principal de todos es el comité de archivos del Archivo General de la Nación. Entonces, lo que les decía, si mi empresa es municipal, yo tengo que llevar a que me aprueben las tablas de valoración al comité de archivo del municipio. ¿Qué hace el comité de archivo del municipio? Si ve que las tablas, primero se deben registrar, lógicamente. Después de registrarse, entonces ellos tienen un mes para aprobarme las tablas. Si ven ellos que las tablas no cumplen con los requerimientos, deben devolver esas tablas para que se hagan las correcciones pertinentes. Si las correcciones vuelven, o sea, ya se realizan después de un mes, porque a las empresas les dan un mes para que puedan resolver esas inquietudes o esos requerimientos que le están haciendo porque están mal hechas, tienen un mes para volverlas a hacer.
volver a reestructurar y las vuelven a enviar al comité de archivos correspondiente. Ellos tendrán nuevamente otro mes para definir que ya se las aprobaron. Inmediatamente las hayan aprobado, deben volver otra vez a la empresa y son de inmediato cumplimiento. Y el archivo el comité de archivos deberá colgarlas en la página web permanentemente. Es decir, ese sería el proceso. ¿Qué otra cosa se puede hacer con las tablas de valoración? Por ejemplo, que haya un cambio en una de las oficinas, en una de las secciones. Digamos que se crearon nuevos documentos. Entonces, la creación de los nuevos documentos me va a cambiar tanto el cuadro de clasificación como la tabla de valoración documental. ¿Qué se puede dar en otra parte? Es decir, de que algunas empresas se suprimen o se fusionan con otras. Ahí también se puede dar de que las tablas tengan que cambiar. Y lógicamente eso se debe decir, pues al siguiente periodo se tiene que cambiar. Importante una cosa, que para la aprobación de las tablas de valoración documental debe ser hasta a través de un acto administrativo. El acto administrativo es que me dice que las tablas de valoración ya quedaron aprobadas y ya las puedo comenzar a implementar. Como podemos ver con estas tablas de valoración, importante porque con ellas es que se puede comenzar, lo que les decía en un principio, a organizar los documentos cuando llegan acá, o sea, que están en el archivo de gestión, cuando pasan al archivo central y cuando se van para el archivo histórico. Importante también porque a través de ellas, cuando se hace el traspaso, hacer la transferencia secundaria que va del archivo central al archivo histórico, ahí se da la segunda valoración, que consiste en decir si el documento es histórico, si el documento es informativo o es evidencial, que esos son los tres valores que toman los documentos cuando van del archivo central hacia el archivo histórico. Yo no puedo enviar documentos también como yo quería. Si yo quisiera enviar los documentos, no. Para enviar los documentos del archivo central al archivo histórico, al hacer la transferencia secundaria, debe hacerlo el comité de archivos, es quien da la última palabra para poder determinar que esos documentos van para allá. También tener en cuenta que siempre que se valoran los documentos, no debe ser una persona, es un grupo interdisciplinario, que puede ser el documentalista, puede ser un abogado, el administrador, en conjunto pues con el jefe del archivo, o la persona que sepa del archivo. Por su atención, muchas gracias.